¿Sabes cuál es la forma más difícil de ganarse $1.000.000? Resolviendo un problema del milenio. En este video te quiero mostrar de dónde sale la ecuación más famosa de la ingeniería, la de Navier-Stokes. El año es 1822 y el ingeniero francés Claude Louis-Marie-Henri Navier presenta ante la Real Academia Francesa de las Ciencias el trabajo titulado Memoria sobre las leyes del movimiento de los fluidos, en el que podemos observar las siguientes ecuaciones. Pretendo mostrarte de forma muy general de dónde surgen las ecuaciones de continuidad y momentum y cómo éstas nos llevan hacia la ecuación de Navier-Stokes cuando se imponen ciertas restricciones. Para comprender mejor lo que está sucediendo, te recomiendo ver el video citado en la descripción, que es una breve introducción a este tema. Como objeto de estudio, elegiremos a este pequeño paralelepípedo, el cual está inmerso en un fluido, es decir, un líquido o un gas, y es lo suficientemente pequeño como para considerar que sus propiedades físicas son bastante uniformes, pero lo suficientemente grande como para evitar que lo que veamos sea esencialmente vacío. Concretamente, podríamos pensar que sus dimensiones son del orden de micrómetros, quizá milímetros en algún caso. Vamos a arrancar con la ecuación de continuidad, la cual nos indica que el cambio de la masa por unidad de tiempo y de volumen en mi sistema es igual a la entrada menos la salida a través de sus paredes. Y quiero concentrarme en este término, nabla.ρv, llamado divergencia de ρv, pues no es totalmente claro por qué su negativo representa la entrada menos la salida. Para entenderlo, consideremos una pared imaginaria de área A por la cual cruza un fluido, con una velocidad v sub n perpendicular al área y que es igual a L dividido por T. Por tanto, durante el tiempo T, el fluido que cruza por A forma un paralelepípedo de volumen L por A. Y como la masa es igual a la densidad ρ por el volumen, entonces la masa que cruza A por la unidad de tiempo es igual a ρ v sub n A. Si vuelvo entonces a mi volumen de control, puedo definir un marco de referencia con coordenadas ortogonales x1, x2 y x3, las cuales usaré en lugar de x, y y z para facilitar la escritura de algunos símbolos. La esquina de mi volumen será el punto x1, x2, x3 y el espesor de los lados será del tx1, del tx2 y del tx3. Recordemos además que las magnitudes físicas como la densidad, la velocidad y la presión son funciones de las dimensiones x1, x2 y x3, así como del tiempo. La masa que cruza esta pared por unidad de tiempo es igual a ρ v1 del tx2 del tx3, puesto que el área es este producto y esta es la componente de la velocidad perpendicular a dicha pared. De la misma manera, la masa que cruza la pared opuesta por unidad de tiempo será igual a ρ v1 del tx2 del tx3, solo que en el primer caso evaluamos las variables para el valor x1, mientras que en el otro las evaluamos para el valor x1 más delta x1. La salida menos la entrada de masa en la dirección x1 por unidad de volumen y de tiempo sería aproximadamente igual a esta resta sobre el volumen, que es igual a delta x1 del tx2 del tx3, y la expresión se vuelve exacta si tomo el límite cuando el volumen tiende a cero, es decir, cuando los deltas tienden a cero, entendiendo a este como un cero matemático, no físico, pues ya sabemos que nuestras dimensiones físicas son finitas. Este límite es una derivada, la derivada parcial de ρ v1 con respecto a x1, y si repito el proceso en las otras dos direcciones, encuentro que la salida menos la entrada neta de masa en mi sistema por unidad de tiempo y de volumen es igual a la suma de estas tres derivadas parciales. Esta suma se puede expresar como el producto de este vector fila por este vector columna, y si al primero, que consiste en ciertas derivadas espaciales, lo llamamos nabla, mientras vemos que el otro es evidentemente ρ por v, tenemos que la expresión se puede escribir como el producto punto de nabla y ρ v, conocido también como la divergencia de ρ v. De esta manera, espero que quede mucho más claro el significado de la ecuación de continuidad. Ahora quiero pasar a la ecuación de momentum, en la que se indica que el cambio de momentum en mi sistema se debe al flujo convectivo de momentum, que es de nuevo una divergencia, quizás algo más compleja porque V es un vector, más la transferencia molecular de momentum en las paredes debido a las fuerzas de presión y viscosidad, más la transferencia de momentum debido a las fuerzas externas, como la gravitacional o la electromagnética. Vamos a concentrarnos en estos dos términos, menos nabla P, que es el gradiente de la presión, y menos nabla.tau, que es la divergencia de un objeto llamado el tensor de esfuerzos.
Si observamos nuevamente lo que sucede en la pared de X1, tenemos la fuerza debida a la presión hidrostática, y si el fluido está en movimiento, tenemos también una fuerza adicional, debido a la transferencia de momentum ocasionada por este movimiento, y cuya dirección es oblicua, no perpendicular a la pared X1. Al vector T1 que representa este esfuerzo o fuerza por unidad de área, lo podemos dividir en tres componentes. Un esfuerzo de compresión o normal que va en la misma dirección de X1 llamado tau 11 y dos esfuerzos tangenciales o de cizalladura que van en las otras dos direcciones llamados tau 12 y tau 13, donde I, J y K son los vectores unitarios fijos en las direcciones X1, X2 y X3. Y mediante un proceso de límite llegamos a que la fuerza neta por unidad de volumen sobre las caras X1 y X1 más delta X1 es igual a la suma de estas derivadas parciales que en este caso tienen una dirección específica. Y analizando las fuerzas en las otras caras del cubo obtenemos expresiones similares, las cuales se pueden combinar finalmente en un solo vector de fuerza por unidad de volumen, el cual se puede escribir de la manera mostrada, donde a este vector de derivadas lo llamamos nabla y así obtenemos a nabla P, el gradiente de la presión, y a nabla.tau, la divergencia del tensor de esfuerzos. El tensor de esfuerzos es un objeto de 9 componentes que contiene la información de cómo se transmite el momentum en cualquier superficie imaginaria dentro del fluido. Las componentes de este tensor dependen del marco de referencia que yo tome, pero el objeto físico es independiente de ellas, así como el vector de velocidad o la presión hidrostática son objetos independientes del sistema de coordenadas elegido. Y con esto espero que se entienda mejor el sentido de la ecuación de momentum. Ahora quiero llevar el término convectivo al lado izquierdo de la ecuación y expandir estos dos términos empleando las leyes del cálculo vectorial. Agrupo estos dos y empleando la ecuación de continuidad se puede observar que su suma resulta en 0. Los dos restantes se pueden agrupar de esta manera y el operador que está entre corchetes y que afecta a la velocidad se simboliza así y es llamado derivada substancial o material. Volviendo entonces a la ecuación de momentum, tenemos que el lado izquierdo de la ecuación es igual a ρ por la derivada substancial de la velocidad. La primera forma de la ecuación de momentum, llamada euleriana, representa la variación cuando mi volumen de control está estacionario, como el que hemos elegido, mientras que la segunda forma, llamada lagrangiana, representa la variación del momentum en un volumen que se mueve junto con el fluido, lo que es el resultado de unir al término de variación con respecto al tiempo junto con el término convectivo. Y esta segunda ecuación es fenomenal, pues si lo observamos detenidamente es exactamente igual a la segunda ley de Newton en la forma masa por aceleración igual a fuerza, escrita para un fluido que se está moviendo. Y para finalizar, vamos a considerar un resultado debido al matemático y físico irlandés George Gabriel Stokes, el cual, mediante un detallado análisis, logró establecer la relación entre tau y las derivadas de la velocidad. En su análisis existirían inicialmente 81 parámetros arbitrarios que expresan esta relación, pero empleando argumentos de simetría fue capaz de reducirlos solo a 2, llegando a lo siguiente. Lo podemos escribir también en forma matricial. Este parámetro se llama viscosidad dinámica del fluido, que es la que todos conocemos, mientras que este otro es llamado la viscosidad volumétrica o dilatacional, que es mucho menos conocida. Estos parámetros serían usualmente funciones de la presión y la temperatura del fluido. Stokes consideró el caso en que las viscosidades y la densidad son constantes, así que por una parte la ecuación de continuidad se reduce a esto, la divergencia de la velocidad es 0, te dejo como tarea demostrarlo, y tau se reduce tan solo a la primera matriz mostrada. Por otra parte, la divergencia de tau sería equivalente al producto entre este vector fila y esta matriz cuadrada, o sea que el resultado sería un vector cuya componente en la dirección x1 sería esta, la cual se puede simplificar mediante la intercambiabilidad de las derivadas parciales y el hecho de que la divergencia de la velocidad es 0. Y haciendo lo mismo en las otras dos direcciones, llegamos a menos la viscosidad por este vector, conocido como el laplaciano de la velocidad. Volviendo a la ecuación de momentum en la forma lagrangiana, sustituimos a la divergencia de tau por menos mu por el laplaciano de la velocidad, obteniendo la ecuación de Navier-Stokes, que es a lo que queríamos llegar. ¿Pero qué nos quiere decir esta ecuación? Por un lado, que hay una transferencia de momentum debida a menos el gradiente de la presión,
es decir, que hay una fuerza neta que empuja al fluido en la dirección en que la presión decrece. Por otra parte, hay una transferencia de momentum debida al laplaciano de la velocidad, y el laplaciano, que es muy común donde hay fenómenos de difusión como en la transferencia de calor y de masa, me indica que hay un transporte progresivo de momentum desde las zonas donde el fluido se está deformando, es decir, donde hay un gradiente de velocidad alto, hacia las zonas donde el fluido está relativamente quieto, donde hay un gradiente de velocidad bajo. Debido a que esta es una ecuación vectorial, en realidad representa tres ecuaciones, cada una correspondiente a una dirección del espacio. Por esto es que se habla también de las ecuaciones de Navier-Stokes en plural. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco mucho. Personalmente, pienso que esta explicación es muy poco satisfactoria dada la complejidad del tema, pero espero que al menos haya encendido tu curiosidad. Dime en los comentarios si deseas ver ejemplos de la aplicación de la ecuación de Navier-Stokes. Gracias y hasta pronto.